Pues bien, bienvenidos una vez más a estas críticas de Mateo normal. Un gusto grabar un nuevo video para ustedes. Ajá, vieron que sí estoy subiendo video por semana. Se los prometí. Y lo prometido es deuda. No como ese piojoso de Jesús que dijo hace 2000 años que iba a venir a salvarnos y a traer la segunda venida para bla 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 bla. Y al final, pues aquí seguimos esperando. Y no ha pasado nada y difícilmente pase algo. Digo, no es como que algo pueda venir por segunda vez y no vino tampoco por primera. En fin, quería hablarles de uno de esos temas que a los ateos nos cuestionan y nos preguntan mucho y nos casi que a diario molestan con ello. Y creen que es, de alguna manera, algo difícil de contestar para los ateos. La pregunta que nos deja en jaque. ¿Por qué los ateos hablan tanto de Dios si no existe? O ponen la típica imagen que dice, me aburren los ateos, siempre están hablando de Dios. Y creen que así, de alguna manera, pues eh, nos hacen daño al ateísmo. Y quiero hablar de eso porque me parece que es un tema que no se le da la suficiente atención y pese a que es algo pues no muy filosófico, científico o profundo, sí es de interés a nivel popular. Entonces, vamos allá. Lo primero que debemos decir sobre este tema es que no, el ateo no pasa hablando de Dios. Dios no es toda la vida del ateo. Los cristianos de alguna manera piensan que porque los ateos, algunos, y quiero decir algunos de una forma muy enmarcada, porque solamente algunos ateos somos los que hablamos de este tema. La mayoría, o bueno, por lo menos una parte, no habla y le es totalmente indiferente a este tema. Estos son los conocidos como ateos prácticos o apateístas, que son ateos en toda regla. Simplemente el tema les da igual. Y pues no está mal que el tema les dé igual. Ahora, los cristianos generalizan y piensan que porque algunos ateos hablemos del tema, entonces todos los ateos pasamos hablando del tema 24/7 con todo el mundo y a todo el mundo le decimos que Dios no existe. No, no es cierto. De hecho, la mayoría de nosotros ni siquiera puede decir abiertamente en ningún lugar que es ateo. Sí, aunque ustedes no lo crean, yo, por ejemplo, yo personalmente, no puedo revelarle a mi familia que soy ateo. Por eso, hasta hace poco decidí mostrar la cara. ¿Por qué? Porque aceptando mi ateísmo me expongo a ser juzgado por la comunidad en la que vivo, a que sea más difícil, por ejemplo, encontrar empleo, a que se me juzgue por eso. Las oportunidades de ayuda y de interacción social se hacen más difíciles. Entonces, son cosas que pues tenemos que sufrir al confesar que somos ateos. Y creo que eso no es algo que deba ser así. Así que no, los ateos no andamos hablando 24/7 sobre el tema. Solo unos cuantos podemos ir abiertamente diciendo que somos ateos y aquí en Latinoamérica es abrumadoramente complicado aceptar tu ateísmo y que no seas juzgado. Y eso no lo digo yo solamente, estoy seguro de que muchos en mi audiencia también han tenido varios encontronazos con gente cercana a ellos por su ateísmo, por simplemente cuestionar lo que dice la fe. De esta manera, pues, ¿cómo es que vamos a estar hablando 24/7 de esto? No es posible. Lo que pasa es que el creyente tiende a pensar que lo que escribimos en Facebook, hablamos en YouTube o redactamos en WhatsApp es toda nuestra vida. Que ese mensajito iracundo en Twitter o esa imagen blasfema en Instagram son toda nuestra vida. Y eso simplemente no es así. A ver, pensémoslo por un momento. ¿Dónde estoy escribiendo yo las cosas que tengan que ver con ateísmo? Las estoy escribiendo en el WhatsApp de la abuela diciéndole, no abuela, tus creencias son tontas, tu Dios no existe y Apocalipsis es algo que escribió un tipo que se hacía pasar por Juan, hasta las orejas de hongos alucinógenos. Yo no hago eso. Escribo sobre mi ateísmo en mi página personal, en la página oficial del canal, que por cierto síguela, está aquí abajo en la descripción. Ahí hay memes, refutaciones y muchas cosas que seguramente te van a gustar. En los grupos de WhatsApp destinados al debate entre teísmo, agnosticismo y ateísmo, a los grupos que tratan sobre el tema. Entonces, ¿hablamos 24/7 sobre el tema? No, lo hacemos en lugares destinados a hablar del tema y eso no es hablar 24/7 sobre el tema. Si yo hablo de fútbol en una iglesia, en medio culto, hablo de fútbol en el café de la tarde, hablo de fútbol en, no sé, en la reunión de negocios, entonces estaría hablando de fútbol 24/7.
Pero si yo hablo de fútbol en el grupo de WhatsApp destinado a nuestro o mi equipo de fútbol, ¿cómo voy a decir yo que hablas 24/7 sobre el tema? Sería absurdo, ridículo. Pues querido creyente, queridísimo aleluyo, es lo mismo. Te diría que es como que yo te diga a ti que solo piensas en Dios 24 horas al día, los 7 días de la semana, pero para empezar, eso no sería una ofensa para ti. Luego, sabemos los dos que es mentira. Sabemos que tus películas triple X las ves y que el domingo vas y pides perdón en la iglesia y dices que no lo vas a volver a hacer. Eso siempre. Sabemos que tú, niña, eres menor de edad y que igual te manoseas a escondidas con tu novio. No te preocupes, eso no es algo que tus padres no sepan. Ellos lo saben, pero fingen no saberlo. Usted, señor, jefe de familia, padre del hogar, hombre macho que tiene a la mujer sumisa, yo no creo que usted piense mucho en Dios cuando hace esas posiciones obscenas cuando llega a la noche con su esposa o con su amante. Entonces, pues no, ustedes no hablan ni piensan en Dios 24/7 porque eso sería mentir. Y los ateos tampoco lo hacemos. Lo hacemos en lugares donde es pertinente hacerlo. La diferencia entre ustedes y nosotros es que para nosotros es pues el comportamiento normal. Hablar de un tema que nos interesa por su peso cultural, que ya voy a eso. Pero para ustedes, les recuerdo que el mandamiento más importante de la Biblia dice que ames a Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón. Te recuerdo que también dice que el que ame más a su familia, para redundar, que a Dios, definitivamente está condenado. Entonces, para nosotros es normal que hablemos de vez en cuando, pero para ustedes es casi una obligación, y lo es, hablar y pensar en su Dios todos los días de su vida, los 7 días de la semana, a toda hora y en todo momento. Entonces, ¿quiénes están mal? Creo que la respuesta es bastante obvia y no hay que indagar mucho. Ustedes, cristianos, como siempre, y como les digo en más de un video, son unos hipócritas, porque quieren ver cómo hacen para desbaratar el ateísmo y juzgarlo y decir que está mal, y ustedes no se vuelven a ver. Ustedes no se dan cuenta que ustedes son eso mismo que atacan. Es que me aburren los ateos, siempre están hablando de Dios. Y ya vieron la frase completa. Cuando dice que ustedes, los creyentes, manipulan las conciencias para lograr sus cometidos. ¿Leyeron la frase completa? La voy a dejar aquí abajo para que la lean. Y amigo ateo, usted puede enseñarle este video en la parte que más le convenga a ese cristiano, a ese en el que está pensando desde que escuchó el tema. Porque estoy seguro que tiene a alguien en mente, a ese cristiano que no deja de molestar en el grupo de Facebook, o a ese vecino incómodo que quiere llevarte al salón del reino y que no deja de regalarte atalayas. Yo sé que más de alguno le está cayendo el martillo en la cabeza, o definitivamente está pensando en alguien. Así que comparte el video. Ahora, tomen agüita. Ahora, para no atacar tanto a los cristianos y dejarlos más de lado y centrarme en mi audiencia querida, que es la mayoría atea, quiero decirles y explicarles y definitivamente tocar el tema de por qué el ateo habla de algo que no existe. Y debemos diferenciar a qué nos estamos refiriendo nosotros y a qué se están refiriendo ellos cuando hablamos de la palabra existir. Porque no estamos hablando de lo mismo para nada. ¿A qué se refiere el cristiano cuando habla de existir? Bueno, cuando el cristiano dice que Dios existe, se está refiriendo que hay una entidad individual que es creadora y dueña de todo el universo y lo que hay en él. ¿Ok? Entonces, ellos se están refiriendo, si son deístas, a simplemente eso. Y si son teístas, se están refiriendo a una entidad individual, creadora del universo y de todo lo que hay en él, que tiene una interacción con la humanidad. Tienen reglas, mandatos, normas y todo este manual de cómo debes comportarte. Cuando un ateo habla de existir, cuando hablamos de Dios, yo perfectamente podría decir que existe Dios. ¿Eso te parece extraño, contradictorio? Pues no lo es, porque yo, como ateo que soy, digo que existe Dios, pero que existe como un concepto, como una idea social y cultural de comportamiento.
Existe como este conjunto de normas y reglas que dictan cómo debe ser la sociedad de la que hablamos. El Islam con el Islam, los judíos con su Torá, los cristianos con su Nuevo Testamento, etc. Entonces, cuando el ateo habla de Dios, habla de eso, de Dios como un fenómeno sociocultural e incluso político de una región. Hablo de los problemas que acarrea la creencia fanática en esta deidad, porque, ojo, hay que saber que creer en Dios no es nada malo, y de hecho soy el único ateo en toda la comunidad en donde vivo. El problema no siempre está en la persona, el problema está a veces en qué educación tiene esa persona, y ya casi voy a eso. El problema viene estando en el fanatismo, al cual es muy sencillo de llegar por el tipo de enseñanza bíblica que se da actualmente en las iglesias y la floja manera en la que la Iglesia Católica, por lo menos en las zonas rurales, administra la fe. Entonces, lo que sucede es que bajo la tutela de pastores que son a todas luces ignorantes, fanáticos, que simplemente tratan de llevar más gente a su iglesia, porque los he visto competir unos con otros por ver quién tiene más miembros, como, no sé, fanáticos de fútbol compitiendo por ver quién es el equipo con más títulos. Es tonto. Así no se debe manejar la fe. Y sin embargo, así se maneja. ¿Qué es lo que pasa cuando un pastor es un fanático religioso? Pues número uno, otros creyentes no lo van a ver mal, porque obviamente confían en lo que les dice el pastor. Confían en la voz de él. Número uno. Número dos, porque además de ser la autoridad, es una persona que sabe mucho de la Biblia, o por lo menos sabe superficialmente de ella, conoce pues capítulos de memoria, lleva enseñanzas pues superficiales y a final de cuentas la gente tiene la educación cristiana apenas suficiente para entender esas enseñanzas superficiales. Que no seas escasa, extiende tus tiendas, significa que entonces cree en grande y siembra en grande para que coseches en grande. Lo cual es una manera pues de decir, ofrenda más para que Dios te dé más, ofrenda con más fe para que Dios te dé más. Si van a entender la Biblia con esa pésima exégesis, pues yo lo lamento, no están haciéndole un favor al cristianismo. Este es uno de los problemas graves, que tenemos una muy pésima educación cristiana. Si vos vas y puedes hacer este experimento, porque yo lo he hecho, y le preguntas a la gente en la calle, disculpe, amigo, amiga, ¿usted sabe lo que significa la palabra apologética? No saben, no lo entienden, nunca la han escuchado. Entonces, si nunca han escuchado algo tan básico, es probable que nunca hayan escuchado ni argumentos teístas, ni argumentos ateos, que nunca hayan escuchado objeciones y menos hayan cuestionado su fe. ¿Qué obtenemos entonces? Si una persona recibe una educación desde que es niña, básicamente desde que tiene uso de razón hasta su adultez y nunca la ha cuestionado, pues que se convierte en un crédulo, en una persona completamente sin pensamiento crítico. ¿Y cuál es el problema de las personas que no tienen pensamiento crítico? Pues que pueden ser convencidas, estafadas muy fácilmente. Si una persona sin el pensamiento crítico suficientemente elevado o educado le dicen que no debes votar por este candidato político porque este candidato es cristiano y este otro candidato parece cristiano pero realmente nunca lo hemos visto en prácticas cristianas, o este otro candidato es ateo o tiene mucha educación pero parece que es ateo, pues ¿por quién cree que van a votar? Van a votar por el cristiano, aunque no tenga nada de experiencia, aunque no sea capaz de liderar ni una pulpería. Pulpería es una tiendita pequeña en donde venden cosas para el hogar. Aquí en Costa Rica le llamamos pulpería. Entonces van a poner al mando del país a una persona como esta. No se puede. En las últimas elecciones que hubo en mi país, estuvo a punto de ganar un tipo que se llama Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado es una persona que ni siquiera completó su bachillerato universitario, tan siquiera. No tiene experiencia alguna en administración, no tiene experiencia alguna en contabilidad, no tiene nada de experiencia, ni siquiera era político, era simple y sencillamente un cantante de música evangélica y fue periodista unos cuantos años. Nada más, eso es todo. Y lo iban a poner de presidente, casi gana en segunda ronda. Estuvo a poquísimos votos de hacerlo. ¿Por qué? Porque el fanatismo religioso es un cáncer en cualquier sociedad y que nadie me diga lo contrario. Eso no se puede negar, es imposible negarlo.
Si una sociedad no tiene pensamiento crítico suficiente, si no es lo suficientemente escéptica, está predispuesta a que estas cosas pasen. Y ahí es donde entramos nosotros los ateos. Nosotros los ateos no criticamos, no cuestionamos la idea de Dios o a Dios porque nos da la gana, o porque estamos resentidos, o porque queremos hacer daño a los cristianos, o porque somos hijos de Lucifer. No, nosotros cuestionamos las creencias religiosas porque las consideramos dañinas para la sociedad. No las creencias religiosas como tales, porque puede ser un creyente bastante educado. El problema es que de esos hay muy pocos. Y personas así, crédulas, hay muchísimos. Y eso le hace daño a la sociedad. Si no hay escepticismo, si no hay pensamiento crítico, si lo que abunda es un montón de pensamiento mágico, entonces la sociedad que tenemos es una sociedad enferma. Nosotros, los ateos, por lo menos los que tratamos de comunicar de manera pues un poco formal el asunto, lo que buscamos es incentivar a la gente a que se cuestione. Cuestiona tu fe. No te hagas ateo. Simplemente atrévete a cuestionar tu fe. ¿Alguna vez has leído bien el relato del diluvio y has comparado sus datos con lo que dice la ciencia y sabemos que pasó? No te lo digo no, es que eso es solo una teoría y no sabemos. No, no, no. Te lo digo con las cosas que sabemos que son un hecho, algo demostrado. Tú mismo, cristiano, tú si lo estás viendo, toma los hechos del diluvio, de acá, de la Biblia, está en Génesis, está casi por principio, míralos y compáralos con lo que sabemos que sucedió. Es que tú no estuviste ahí para saber que eso fue así o fue asá. Y usted estuvo ahí para ver el diluvio. Definitivamente no. Entonces, ¿cuál es tu punto? Eso es falta de pensamiento crítico. Esa pregunta demuestra que no eres escéptico, que no, básicamente, y perdóname por lo que te voy a decir, no sabes pensar. Porque si para ti una buena crítica es, no, es que tú no estuviste allí, ya pensaste que eso también aplica para ti. No, es que tú no estuviste allí. Tú tienes algo escrito hace 3000 años en un libro viejo. Es más, peor aún, lo que está escrito en el Génesis se escribe hace 3000 años cuando en realidad se supone que pasó hace básicamente 5000 años. Quiere decir que hay 2000 años de diferencia entre lo que pasó y la fecha en la que se escribe. Yo lo lamento mucho, pero en la ciencia no pasa eso. Además, en la ciencia todo se cuestiona. En la ciencia, si alguien dice algo, entonces el resto de la comunidad científica va y trata de demostrar que ese algo es falso. Lo ponen a prueba. Porque en la ciencia no nos vamos a creer nada hasta que se demuestre que es verdadero. Hasta que se demuestre, sin lugar a dudas, que es verdadero. Ahora ven por qué cuesta tanto ver para acá. Es por eso. Entonces, debes entender que tienes que pensar antes de creerte algo. ¿Por qué aceptas la historia de la Torre de Babel? ¿Ya fuiste a investigar a ver si el relato es cierto? ¿O crees que es cierto porque se lo creíste a tu mamá cuando te lo contó a los 7 años? ¿Cómo sabes que tu mamá tenía la razón? ¿Cómo sabes si ella realmente hizo la investigación pertinente? ¿Ya lo habías pensado? ¿Cómo sabes que realmente hubo un diluvio? ¿Cómo sabes que realmente Adán y Eva existieron? ¿Cómo sabes que la Biblia es realmente infalible? Porque la Biblia lo dice. Porque sí, en la Biblia dice que la Biblia es infalible. Pero eso es como que yo escriba en un libro que los cocos caen para arriba y que cuando me pregunten que cómo lo sé, es porque les digo que en la siguiente página dice que todo lo escrito en este libro es verdad. ¿Creen que sería una buena respuesta? Si no es posible aplicar esa lógica para cualquier otra cosa, no es posible tampoco para la Biblia. Yo no puedo creer que la Biblia no tiene errores porque la Biblia dice que no tiene errores. Eso se llama falacia circular o petición de principio. Tengo un video que habla de esta falacia. De hecho, tengo 2 videos de falacias lógicas. En cada uno abordo 10 diferentes falacias lógicas que todos deberíamos saber. Todos. Ahora, ¿todavía crees que puedes seguir diciendo que es que el ateo pasa hablando de Dios y eso que piensa que Dios no existe? Dios sí existe, como un fenómeno cultural y dañino para la sociedad. Como algo que puede hacer que un padre mate a sus hijos.
como algo que puede hacer que tu tía muera de hambre porque un pastor quiso exorcizarla, como algo que puede hacer que una madre deje morir a sus hijos porque decidió que no podía donarle sangre. Yo creo en Dios como un fenómeno que puede hacer a las personas hacer cosas tremendamente absurdas, como el tipo del pastor que se basó en el pasaje de este mismo libro, aquí, que ningún veneno le haría daño y entonces andaba con una serpiente en su cuello, la serpiente lo mordió y se murió. Y para mí no hay sorpresa en eso. Y luego los cristianos dicen, no, es que tampoco se puede retar a Dios de esa manera, pero les aseguro que antes de que eso pasara decían, oh, qué impresionante que la serpiente no lo muerda. Qué impresionante el poder de Dios, la Biblia es verdad. Eso pensaban antes y se los aseguro. Y no fue hasta que pasó lo que pasó, que empezaron a decir, no, es que estaba retando a Dios, es por eso que pasó. Lo que hiciste ahí, lo lamento, es ver el problema, asumir que Dios existe, que la Biblia es infalible y luego haciendo y pensando que estas dos cosas son innegables, creando una respuesta para que estas dos no puedan ser falsas. Lo lamento. ¿Sabes qué es lo más veraz pensar? Lo más adecuado y lo más racional pensar que Dios no existe y que la Biblia se equivocó en eso. Pero no. Lo que deciden hacer los cristianos es ver el problema y crear una respuesta en donde no se vea involucrada la no existencia de Dios, en donde nadie tenga que criticar, en donde nadie tenga que cuestionar. Yo lo lamento mucho, muchísimo, pero así no funciona la razón ni la lógica. Entonces, los ateos hablamos de un Dios que no existe. No, hablamos de un Dios muy real y que existe en la mente de las personas que están a nuestro alrededor y que pueden afectarnos tremendamente a nosotros. Entonces, cada vez que veas a un cristiano alegando algo que afecte a otro alguien, o cada vez que veas a un cristiano diciendo una tontería, la cual se la enseña a sus hijos, cada vez que veas a un cristiano tratando de decidir sobre los derechos de otras personas, entonces pues debes saber que ese es el Dios del que nosotros los ateos hablamos, de un Dios que le hace daño al resto de personas y que afecta nuestra sociedad. Así que, amigo ateo, y usted, queridísimo creyente, entienda de qué hablamos cuando hablamos de Dios. Sí, los ateos hablamos de Dios, pero no hablamos de Dios en todo momento. No estamos pendientes de Dios todo el tiempo. Lo hacemos en lugares especializados para eso. Y además, cuando hablamos de Dios, hablamos de algo muy diferente a lo que usted piensa que es Dios. De hecho, la palabra clave está ahí, pensar. Cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de eso que usted piensa y que afecta a la sociedad. Hablamos de una idea, de algo que creen, no de un ente sobrenatural que está ahí en las nubes o en un cielo que sepa cómo funciona Judas. Así que, pues nada, bien, hasta aquí el video de esta semana o oportunidad. Espero que pueda grabar otro video más esta semana, pero si no, hasta aquí el video de esta semana. Te recuerdo, por favor, suscríbete, dale a like y a la campanita. Coméntame, ¿qué intercambio has tenido con creyentes o ateos sobre este tema? ¿Cómo te ha ido en esas conversaciones? ¿Cómo te va en las conversaciones en vivo con otras personas? ¿Crees que mi crítica está equivocada? Anda, con confianza, dímelo aquí abajo. Y pues nada, un gusto realmente grabar un nuevo video para ustedes y pues compartan con todos este video para así llevar a más personas estas críticas de un ateo normal. Bye.